Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nuevamente Miami TV y te escucha con su amigo Gerardo Revuel, con la doctora Virtudes Díaz, con nuestro querido Fabricio Polar y por supuesto con nuestra invitada de honor, que es la doctora abogado Alfonsina Barrio Nuevo. ¿Cómo está usted, hermanita Virtudes Díaz? Cuéntenos. Estoy bien, gracias a Dios, después de un sustito, pero ya todo está aplacado. Ok, entonces vamos a tener el honor de hablar un poquito con la doctora abogado Alfonsina Barrio Nuevo. Ella es redactora y productora en varios medios de revistas, radio y televisión, y tiene su programa Perú Mundo de Leyendas. Y va a hablarnos un poquito sobre el bicentenario, el aniversario de la independencia del Perú desde la época de los incas. ¿Verdad, doctora Alfonsina? Para mí es muy grato estar en este momento con ustedes, hablando a un lugar tan lindo, tan bello como es Miami, con una persona tan extraordinaria como es Gerardo Revuela, a quien conocemos como un periodista siempre ávido de buscar notas del Perú y estar siempre relacionado con su tierra natal. Bueno, muy feliz de estar en esta tarde con todos ustedes. Es una posibilidad que nos brinda el Zoom. La felicidad es para nosotros de contar con una persona como usted. Nos conocemos más de 20 años que hemos estado trabajando juntos en diferentes emisoras de radio, sobre todo en Perú Magia y Encanto, y es para mí un placer, gracias a Dios porque la puedo volver a ver, y la dejo con el tema que nos va a tener, querida doctora. Primero, ¿por qué no nos cuenta algo de usted? Porque estoy seguro que mucha gente la conoce, pero mucha gente de otros países quizás no. Así que cuéntenos usted de su vida, ¿quién es? De mi vida. Bueno, ha sido una vida muy simpática, hablando con centenares de gente como periodista, acercándome a una serie de pueblos, he recorrido todo el Perú. En todos estos años he publicado una gran cantidad de libros, ensayos, cuentos infantiles a base de la tradición oral, he sido profesor en universidades, y en fin, bueno, todo lo que me acerca al Perú y todo lo que palpita en el Perú. Este es nuestro hermoso país. Qué interesante, qué interesante. Doctora, estamos cerquita a la época de la celebración de la independencia del Perú, el 28 de julio. ¿Qué nos puede usted contar sobre eso, sobre todo desde los inicios, desde la época de los incas? Bueno, habíamos estado hablando al principio de que el tema era Micaela Bastidas, y sí, realmente Micaela Bastidas está relacionada pues con el bicentenario de todas maneras, ¿no? Si es que no hubiera sido toda la resistencia que existió desde épocas muy antiguas, desde cuando llegó el primer español y pisó tierra peruana, surgió la resistencia. Entonces no podríamos comprender qué interesante fue esa revolución de 1780 de Micaela Bastidas y José Gabriel Tupac Amaru. Y yo quería hacer una pequeña reseña de por qué razón es importante, no solamente para el Perú, para nuestros países amigos, sino también, ¿sabe qué?, para América del Sur, porque el encuentro de dos mundos en 1492 no fue muy bueno para nadie aquí en América, en este continente. El caso es de que los recién llegados ya demostraron no solamente poder, sino demostraron una cosa que realmente es triste, es agobiante, demostraron crueldad. Y entonces, por ejemplo, habían dos casos que yo me estaba acordando con relación a los 500 años de habernos topado con otro mundo, con el viejo mundo, ¿no? Que dicen que no es viejo sino nuevo, pero en fin. La cosa es de que había, por ejemplo, recuerdo bastante el caso de que estos señores ponían a las mujeres que estaban gestando, las ponían en fila y después de eso se divertían y hacían apuestas de quién mataba al mismo tiempo al feto y a la madre. Entonces esa era una cosa corriente que siempre estaban haciendo. Y otro caso, por ejemplo, el aperreo. Me preguntan a veces qué cosa es el aperreo. El aperreo era el uso de unos canes a quienes les habían enseñado, los habían entrenado para matar indios, y estos, había uno famoso, el leoncito, que podía aperrear, dice la historia, ¿no? Dice, podía aperrear 70 indios por día. Como ustedes se pueden imaginar, América del Sur
estuvo en mucho tiempo prácticamente nadando en la sangre de sus hijos. Millones de personas que murieron. Entonces, si vamos a venir hacia esta época, ya tenemos que pensar de que este bicentenario en realidad no sería bicentenario, sería mucho más, porque la cuestión es que nosotros tenemos que celebrar, alegrarnos de haber ya logrado quitar ese yugo español. Claro, porque en realidad la independencia de Perú no solamente es en 1821, desde mucho antes, la época de las Incas comenzaron todo ese trajinar. Así es. Bueno, por eso pues yo decía, no son 200, son más de 200 años, la verdad. Y en el caso de Micaela Bastidas, yo creo de que José Gabriel Túpac Amaru, ambos esposos líderes de todo ese movimiento, habría que recordarlos, pienso yo, y en todos los pueblos del Perú, con una llama votiva quizá. Ya no este 28 no nos alcanza el tiempo, pero tal vez en todos los 28 de julio que vendrán después. Gracias a ellos es que gozamos de la libertad, porque la libertad se ha ido, digamos, abonando durante mucho tiempo, y luego ya, pues, cuando estábamos prácticamente listos, es que viene lo de Túpac Amaru y luego ya la parte de declaración de la independencia. Así, doctora, nuestro himno nacional dice, somos libres, seámoslo siempre. ¿Qué piensa usted? ¿En realidad somos libres? Bueno, somos libres, dice, pues no, es una alegría decir somos libres, por lo menos en la letra, ¿no? En la letra y en la música, porque la verdad no nos hemos podido liberar de todas estas cosas antiguas que siempre han pesado en el alma de los pueblos. Lo que se trata es no solamente de quitar esto, sino de tratar de superar las cosas que pasaron. Últimamente estamos nosotros liberándonos del complejo de inferioridad que nos sembraron los españoles y en el cual ellos trabajaron durante todos esos siglos coloniales. Hemos logrado salir de ello, pero también es necesario que se sepa quiénes son Micaela Bastidas y José Gabriel Túpac Amaru, su esposo, porque muy poco se habla acerca de ellos. Tal vez, quién sabe, ni yo misma conocía perfectamente la lucha de ellos en el colegio nada, en la universidad. Es donde tuve la suerte de conocer a un profesor excelente, un arequipeño, Jorge Cornejo Buroncle, quien había escrito un libro sobre Túpac Amaru, y en una entrevista me lo dio. Y entonces ya pude conocer a estos personajes, aquilatar su sacrificio y cuánto hicieron para liberar esta tierra. Además de que hay que pensar de que no fue una liberación cualquiera, fue una liberación de miles de muertos. En el siglo XVI, en la época de Felipe II, él había indicado de que se necesitaba una gran tributación, porque ya no tenía ni el oro ni la plata que recogió Carlos V, ¿no? El emperador. Entonces ordenó de que tributaran todos los indios del Perú. Y resulta pues de que no llegaba pues la tributación, y entonces él ordenó de que se investigara a todos los pueblos de la costa, de Lima hasta Tumbes. ¿Qué pasaba con los hombres que no tributaban? Y se quedó sorprendido cuando sus visitadores determinaron de que no había hombres, todos los hombres habían muerto. El trabajo en los obrajes y en las minas habían dado como consecuencia de que el Perú se despoblara por segunda vez. El tercer despoblamiento ya ocurre en el siglo XVII. En 1780 ocurre cuando ya se levantan Micaela Bastidas y Túpac Amaru. En realidad ellos son los héroes de la independencia de Perú, no son los que sembraron la semilla. Así es. ¿Sabe qué? Por acá vino me parece historiadora americana, justamente para hablar de la independencia, de los generales José de San Martín y Simón Bolívar. Fantástico. Pero al final, después de haber hablado todo lo que se hizo, cómo fueron de una localidad a otra, ella había dicho una cosa que a mí me
conmovió bastante. Dijo, yo no sé qué hará el Perú celebrando un bicentenario con héroes prestados. Así es. Entonces a mí me llamó la atención, con héroes prestados. Pero y Túpac Amaru y Micaela Bastida y los miles que han muerto en el Perú luchando contra el yugo español, ¿cómo puede decirse que héroes prestados? Es que lo que pasa es de que a veces solamente se ve ya lo último, ¿no? Y además lo que ve Lima. Doctora, ¿usted cree que en aquella época había una relación entre todos los lamanitas, que son los incas, los aztecas, los mayas? ¿Habría alguna relación entre ellos? Habría una relación, bueno, no, la verdad que no sé, yo lo declaro porque estoy entrevistando mucha gente, pero nunca habíamos tocado esos puntos. En la época prehispánica seguramente que no, ya en la época hispánica han habido gente que estuvieron primero en el Perú, cronistas, frailes, que después se fueron, por ejemplo, a México, ¿no? Y entonces ellos sí pudieron dar una visión de los pueblos existentes en ambas partes. Así es. Qué interesante. Usted ha viajado por todo el mundo y aquí hay mucha gente que, por ejemplo, oye mucho hablar de Machu Picchu, pero que nunca en realidad han ido, ¿no? ¿Podría contarnos usted algo sobre esa bella ciudad? Ay, bueno, también Machu Picchu ha sido pues un lugar de batalla en el sentido de que al principio no se sabía qué era. Fue descubierto en 1911, pero no se sabía, se decía la ciudadela, se decía un lugar de avanzada, pero nadie podía averiguar qué era Machu Picchu. Y realmente Machu Picchu no es nada de eso, Machu Picchu es un santuario. Y lo hermoso es que todas las comunidades de las cercanías de Machu Picchu conservan la memoria de lo que fue Machu Picchu, sino que nadie quiere oírles porque sabe que siempre piensan que la gente de las comunidades, la gente de las provincias, no sabemos nada. Pero sí se conservan maravillas. Sí, señor. Inclusive sabemos que Machu Picchu pues, es una gran ciudadela y que en realidad, aunque dice que fue conquistada en tal fecha, pero en realidad nunca fue conquistada porque Machu Picchu siempre existió. Siempre existió. Y tengo entendido que hasta no hace mucho había una persona que era dueña, creo, no sé si de todo Machu Picchu o parte de ella. ¿Qué nos cuenta sobre eso? ¿Sabe qué? Bueno, antes le quisiera decir de que sobre Machu Picchu ya se conocen muchas cosas. Se conoce sobre Machu Picchu, se conocen cómo se llama los constructores, se conoce cómo se llama los pueblos que están más cerca, se conocen las leyendas que existen sobre Machu Picchu. Lo que pasa nomás es que sabe que va mucha gente a Machu Picchu. Son miles que van por día y que no debían ser tantos, porque la verdad es de que hay que dosificar esos viajes. Pero ya Machu Picchu comienza a ser revelado, ya se comienza a llamar el santuario ahora, lo que era, ¿no? Santuario, y se han podido ubicar inclusive una serie de templos o altares, podríamos pensar, dedicados al viento, al trueno, a la piedra, al cóndor, bueno, en fin, son varios los santuarios que se han conocido en relación a los santuarios que existieron en el Cusco. Así es. Reverenda Virtudes, ¿a usted le gustaría dar su opinión en relación a lo que está hablando la doctora Alfonsino o hacer alguna pregunta? No, me encanta el tema porque nunca estuve en Machu Picchu y ahora por la edad dicen que ya una persona de mi edad no puede ir a Machu Picchu, pero en verdad que he oído cosas muy lindas acerca de lo que usted nos está diciendo, que es un santuario, y como en México también tenemos muchísimos lugares así que son tan místicos, que son de una importancia de todos los aspectos, desde las personas que se dedicaban a la observación de los cielos y cómo las pirámides fueron hechas con tanta precisión. En fin, hay muchas cosas similares. En lo personal, yo tengo muchas amistades peruanas y una amiga que es mexicana le estaba contando a Gerardo que escribió un libro sobre Machu Picchu porque ella estuvo haciendo un viaje y lo que sé prácticamente es acerca de ese libro, se llama
el chamán de Machu Picchu, y un chamán de ahí la estuvo llevando a todos los lugares más sagrados y le dio de beber algo que es, no sé qué, como algo muy fuerte, pero no me acuerdo qué era, que hace que como tener ensueños y cosas así. Entonces, lo que usted pueda decir, doctora, para mí es interesante porque tenemos muchas cosas en común con toda la cultura azteca, olmeca, chichimeca, todas las tribus que estuvieron en México y que sin estar con internet como nosotros, tenían una conexión muy especial. Yo no me explico, por ejemplo, de acuerdo a lo que usted está diciendo, no me explico, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Yo he estado ahí varias veces. Óigame, pero esas piedras tan enormes, tan grandes que fueron traídas de no sé dónde, porque allí no existían esas piedras, y fueron colocadas y todas herméticamente, ni una cuchilla, ni una hoja, ni una aguja, nada pasa por ahí entre una y las otras, y no tenían cemento ni nada. No me explico, no me explico. Si no fue Dios, no sé quién fue. ¿Qué opina usted, doctora Alfonsina Barrio Nuevo? Bueno, sabe usted que sobre eso ya hay una especie de información que sea más o menos, que tampoco no es muy corriente, ¿no? Pero sabe que en el fondo de algunas lagunas hay una especie de pegamento. Entonces, este es un pegamento que se va reuniendo ¿qué será? Pues será millones de años tal vez, ¿no? Entonces, ese pegamento es firme y parece que lo descubrió Pachacútec. Y de esa forma lo pudieron usar como si fuera el cemento. Qué interesante. Pero en aquella época donde no había universidades, no había escuelas donde ir a aprender a hacer esas cosas, ¿no? Los no, lo que peruanos, pasa ¿verdad? es pues, que Los incas. nuestras culturas, podíamos pensar tanto las nuestras como las mexicanas, nuestras culturas eran sabias, sabían Así, mucho. La cosa así. es que nunca les dieron importancia. Y justamente para cultivar ese complejo de inferioridad es que nos decían, ustedes no valen nada, ustedes no hicieron nada, todo es lo traído de Europa. Y Ya la gente pues, se fue de esa manera concientizando en algo que no es cierto. Los mismos así es. españoles lo consideraban. Había un cronista famoso, José de Acosta, que él decía, tenemos que aceptar de que esta gente son muy superiores a los nuestros en muchos campos. Y en efecto, en orfebrería, en arquitectura, en agricultura, en una serie de cosas, los nuestros, los de América, sabe que una cosa los superábamos. Imagínense nomás la cantidad de especies alimenticias y medicinales que hemos dado al mundo, son cientos. ¿Qué nos ha dado el viejo mundo? Habas, garbanzos. Las papas. Yo creo que por ahí, un poco más y terminamos de contar, ¿no? Sí. Y plagas también nos han dado. ¿Y qué? Plagas. Bueno, es en todas partes. Hermana Lila Guerra, ¿qué opina usted de lo que está hablando la doctora Alfonsina Barrio Nuevo? Y si pudiera quizá hablarnos algo sobre los mayas o los aztecas. Digo, es muy interesante porque, por ejemplo, yo pensaba aquí en mi país, en Teotihuacán, aquí el centro histórico que tenemos en el centro de México, donde han descubierto tantas ciudades enterradas allí, y dices, qué maravilla. Teotihuacán, por ejemplo, ¿cómo pudieron estos aztecas, de dónde sacaron esas piedras, de dónde pudieron ellos formar toda esa pirámide tan hermosa? Yo he subido ahí a Teotihuacán cuando el equinoccio, algunas veces he ido para allá y me quedo maravillada porque estas culturas de veras antiguas, con una sabiduría maravillosa. Allí está la divinidad trabajó a través de ellos. Han quedado atrás toda esa sabiduría, no sé, de estos aztecas. Ahora pues son
los cohetes que van a la luna, sí, es la tecnología, pero ellos, ¿cuál tecnología? ¿Y cómo lo hicieron? La serpiente emplumada, qué maravilla, qué cosa. Eso es algo divino. Esto para mí es divino. Ya que usted dijo divino, espiritualmente, doctora Alfonsina, todo lo que estamos hablando es en forma humana, ¿no? Pero espiritualmente, hermana Virtudes Díaz, ¿qué relación hay entre los incas, los aztecas, los mayas, lo que estamos hablando ahora? Pues para mí, desde mi punto de vista muy personal, no estoy basándome en ningún libro, ni mucho menos por lo que he visto, tenían una conexión muy especial a nivel como telepático, porque eran personas de una mente muy, muy elevada y que realmente eran estudiosísimos, porque esos cálculos que tenían como para hacer el calendario azteca, como para hacer que la pirámide en el equinoccio de primavera, en donde está saliendo el sol, se vea la serpiente como baja. Sí. Todo eso eran cálculos de lo más preciso en piedra, unas piedras enormes, como ya han ustedes mencionado, pero no era el hecho de nada más cómo las subieron y cómo las pesaron y cómo las pegaron, era cómo calcularon que iba a tener influencia la luna, el sol, y que con eso ellos estaban midiendo pues la propia vida. Entonces, Claro. para mí eso de verdad es divino también. Así es, así es. Bueno, tanto los aztecas como nosotros, los incas, los moches, los cupiznique, bueno, en fin, 69 culturas ha tenido el Perú. Bueno, todos ellos, junto con los aztecas y todos los demás, las demás culturas seguramente, no solamente pueblos, sino culturas completas. Bueno, Sí. ellos seguramente fueron grandes matemáticos también. Seguramente, además, puede haber habido la gente que llaman los videntes, ¿no? Y entonces, Sí. quién sabe, también habían conexiones que eran ya pues estelares. Doctora, ya que estamos hablando sobre matemáticos y esas cosas, no habían escuelas, no habían universidades. ¿Qué nos puede hablar usted sobre los quipus? Sobre los quipus hay maravilla. Los quipus vienen a ser en el Perú, vienen a ser la escritura. Y los quipus, en el Perú teníamos quipus contables en todo el Perú para sumar, restar, dividir, etcétera, ¿no? Pero teníamos también en el Cusco, teníamos quipus históricos, quipus a los cuales se confiaban las grandes hazañas de los incas, se confiaban las leyes, los estudios que había para los cultivos, es decir, en fin, la vida misma, ¿no? Teníamos un centro que se llamaba el Quipucancha, o sea, ¿cómo es el edificio de los quipus? Y en esos quipus, que eran como miles, bueno, había una serie de quipus destinados a las leyes, a la religión, a las costumbres, a las ciencias. Entonces, todo eso fue mandado a quemar en 1583 porque no querían de que se conociera todo lo que se sabía. Y para que todos nos entiendan, ¿no? Lo que son los quipus, en realidad son sogas amarradas. Dicen también los tamales, ¿no? Con hilos y con nudos. Pero ¿saben qué? En esos hilos y esos nudos avisaba la memoria de cientos de años. ¿Usted se imagina lo que es eso? Dependía del color, dependía del grosor, dependía de las cosas que los adminículos que se les ponían. Bueno, era un quipu Camayo agarraba su quipu y podía contarle a Cristóbal de Molina, que se quedó emocionado, podía contarle una cantidad de cosas y si alguna cosa más quería recordar, tomaba otro y él decía, era como si lo hubiera escrito. Wow. Así es. Fabricio Polar, joven peruano, limeño. ¿Quieres hacer alguna pregunta a la doctora Alfonsina o comentar algo sobre lo que estamos hablando? Sí, podría comentar algo, de hecho, con lo que se inició este programa, que era de acuerdo al Bicentenario, y que se hablaba de que fue una lucha contra la hegemonía española en su momento, lucha que hasta el día de hoy, hasta hace poco realmente, sigue porque la herencia colonial que dejaron los españoles a nivel social fue bastante fuerte, ¿no? Frenó a nivel artístico,
hasta el punto de que el indigenismo fue el movimiento de vanguardia más importante del siglo pasado. Y una serie de cosas. Entonces quería saber si considera que el impacto hispanista, el impacto colonial, sigue vigente en el siglo XXI, ¿no? En el 2021. Muy Bueno, interesante. es decir, todo el vasallaje del coloniaje me parece que ya prácticamente ha terminado, ¿no? No ha terminado en ese momento. Parece que hubiera todavía subsistido, pero felizmente lo estamos superando. Lo estamos superando definitivamente. Ahora que han comenzado a surgir una serie de gente innovadora del pueblo y que comienzan a seguir, ¿cómo se llama ese? Podríamos pensar ese río, ¿no? Un río de cultura. Podríamos pensar en un río de cultura que viene desde lejos. ¿Y quién podría detener esos ríos de cultura del Perú? No pudieron detener los españoles. Lo que se ha conservado pese a los españoles, pese a la enorme presión, pese a lo que significó tratar de quitarles no solamente, digamos, la fuerza física, sino de quitarles el espíritu, porque de eso se trataba, de hacerles olvidar, hacer como una especie de borrón, para poner solamente lo español. ¿Sabe qué? Se ha logrado. ¿Y quién puede detener esos ríos? Realmente nosotros tenemos que dar una especie de salto o de caminata, de un puente desde la época prehispánica, ahora, y olvidarnos de todos esos siglos que son una vergüenza por la forma en que mataron a nuestra gente, en la forma en que lo humillaron, en la forma en que quisieron quitarle las alas, pero felizmente no pudieron. Doctora Alfonsina, nosotros somos amigos, hemos trabajado juntos por más de 20 años y la conozco un buen rato. Y en aquella época usted siempre nos hablaba sobre las comidas de los países, la música, el folclore, los idiomas. ¿Quiere decirnos algo de eso, por favor? Pues qué cosa, tenemos pues muchas cosas que regalarnos. Por algo tenemos pues tantas culturas, ¿no? Somos tan diferentes, tenemos tantas cosas, por ejemplo, en lo que se refiere a geografía, me acuerdo haber dictado en una universidad, ¿sabe qué? Un curso que se llamaba la gastronomía andina. Entonces era muy interesante porque sabe que tenemos nosotros algo de 84 pisos ecológicos, tenemos producciones alimenticias diferentes, tenemos, es decir, cosas que podemos ofrecer, ¿no? Es decir, esto como levantar un abanico y, bueno, tener todo lo que puede ofrecer el Perú en lo que se refiere a comida. Los turistas ahora muchos no vienen tanto para ver, digamos, grupos arqueológicos o iglesias, sino vienen a comer. Les encanta comer. ¿Usted tiene idea de cuántas variedades de papas tiene el Perú? Ay, sí. 3.500 variedades de papas. 3.500 variedades de papas. Claro. Y de ahí nació la papa para el mundo entero. En realidad la papa es peruana y de eso se expandió y cada país pues para el mundo. Para el mundo fue la papa. Sí. Salvó del hambre a Europa en una época terrible de peste. Y sin embargo lo humillaron tanto que decían que contagiaba más bien la lepra. ¿Usted se imagina? Durante mucho tiempo dijeron que era buena solamente para los chanchos. Pero no, la papa era para vida. Se prepara un plato que se llama causa, que es como de papa. La causa quiere decir vida en quechua. Claro. Entonces la causa es un plato de vida hecha a base de la papa. La causa pues como ¿cómo lo podemos decir? Es una pasta de papas, ¿no? ¿Y qué le dice de la quinoa? Aquí, limón, quinoa. Oh, no, la quinoa es. La quinoa tiene todas las enzimas de la tierra. Sí, usted se imagina, son 10 las enzimas, las 10 las tiene la quinoa. La quinoa y tiene que ser de altura porque esas enzimas las toma de los minerales. Entonces, por ejemplo, Puno es un sitio que tiene bastantes minerales. La quinoa es buenísima. Y lo mismo todas las partes altas de Perú, las partes altas donde hay mineral. Ajá. Doctora, un día como hoy, 28 de julio, se proclamó la independencia del Perú y
el señor argentino, señor de San Martín, hizo la proclamación y dijo: el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la causa que Dios defiende. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿En realidad fue ahí cuando se independizó el Perú? Bueno, hay discusiones muy grandes, porque la verdad es que estos 200 años de república no son tan exactos, ¿no? No, es decir, han habido luchas intestinas, han habido, digamos, golpes de Estado. Realmente no es una cosa que uno te pueda sentir tan orgulloso como de las culturas prehispánicas. Yo creo que vamos a mirar más de las culturas prehispánicas y vamos a tratar no de ser semejantes, sino de ser mejores para conseguir un futuro que sea muy bueno para los que vienen. Sí. Fabricio, me voy a hacer un poquitito del tema, pero es importante. Estamos hablando de los incas, de los aztecas, de los mayas. ¿Tú crees que eso haya empezado también, lamentablemente, el comunismo? ¿Qué ha comenzado cómo? ¿El comunismo comenzó desde esa época? O sea, hay libros de José Carlos Mariátegui que te hablaban de que los incas vivían en una especie de protosocialismo y que los españoles vinieron a quitar ese sistema, cosa que no es tan exacta, pero o sea, el comunismo, como se conoce, surge en el siglo XVIII, siglo XIX, con Marx, ¿no? Los incas son la cultura más joven que tenemos. Los incas tienen unos de 300 años. En cambio tenemos culturas de milenios como Caral, ¿no? Entonces, pero los incas llegaron a formar un imperio porque ellos respetaron las culturas del resto del país. Y entonces lo que hicieron fue darle como eso la posibilidad de crecer también. La posibilidad de estar bien, ¿no? La posibilidad de estar no solamente representados, sino de vivir su vida independiente también. Ellos no tenían la pretensión de alterar la vida de los pueblos. Ellos juntaron la vida de los pueblos. Además, todavía hay incas que aman el Perú libre. Yo soy uno de ellos. Yo soy descendiente de incas también, y de españoles. Y es para mí pues un honor representar a mi patria donde quiera que vaya, hermana. Pero lamentablemente estamos viviendo una época en... Bueno, ¿sabe una cosa? Han existido pues una serie de tendencias sociales que han tenido su época. Ya pasaron algunas épocas de esas, entonces ya creemos de que los pueblos deben más bien generar lo mismo, lo que necesitan, lo que quieren, lo que aman, ¿no? Lo que sueñan, lo que puede ser bueno para ellos. Porque nosotros con una cantidad de pisos ecológicos, de un país tan diverso, ¿cómo vamos a pensar lo mismo que puede haberse pensado pues en Europa, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en algo mejor, en algo que sea más equitativo. Tenemos entre nosotros también a la gran cantante peruana Margarita Mora. Pues si te podríamos ver para que te saludemos, si no, no importa, te comprendemos. Doctora... buenas tardes con buenas todos. Tardes, Margarita. Buenas tardes, Gerardo. Gusto de verte. No pongo la cámara porque he estado un poquito mal. He estado también. Bueno. Mil disculpas, sí. Okay. Más bien, agradecerte, Gerardo, y agradecer a todas las personas que te acompañan. Doctora Alfonsina Barrenuevo, cada que yo he ido al Perú, yo antes llevaba a turistas al Perú y yo les hablaba a ellos sobre el soroche, ¿no? El soroche, que es esa enfermedad que uno no puede ni respirar y hasta uno se puede morir por las alturas, debido a la altura, ¿no? Entonces yo siempre a mis pasajeros, yo les contaba todo eso y que se cuiden, ¿no? Sin embargo, no les pasaba nada, pero a mí sí. Cada que llegamos el primer día al Cusco, pues me daba el soroche y primer día enfermo, pero a morir. Me tenían que entender, así que
para entender un poquito más, le voy a pedir a la doctora Alfonsina que nos hable qué es el soroche y cuánto, a quiénes ocurre y por qué ocurre. Por favor. Al Soroche, me acuerdo de un entrevistado que era médico, le decía la enfermedad de la altura, ¿no? El mal de altura. Pero, y bueno, pues descubrió de que la gente que subía, como yo tenía a veces sufría cambios, ¿no? Pero el dolor de cabeza, náuseas a veces, no podía caminar, como yo esto mucho, agitación. Pero eso se logra superar, la cosa es nomás tener un poco, quién sabe, de más ánimo, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que ahora el Soroche ya ha pasado un poco a la historia, Me inclusive. alegro mucho. Entonces voy a poder volver a... Hay una medicina que dicen Soroche, pero no sé cómo funcionará, la verdad. Como yo soy una mujer andina, ya no hay problema para mí subir, Ya, nomás también. felizmente hasta ahora puedo subir hasta cualquier lugar, ¿no? Usted es de allí, así que en verdad, por ejemplo, yo en Miami vivo pues a nivel del mar, ¿no? Como en Lima también se vive a nivel del mar. Entonces la altura muchas veces no nos hace falta, pero vale la pena. ¿Saben por qué, hermanos? Ustedes saben lo que es estar arriba, Machu Picchu, en esas montañas y mirar para abajo y ver el cielo abajo, las Sí, nubes abajo. se ve, a veces las estrellas se ven abajo. Las estrellas se ven abajo. Wow. El cerro de Machu Picchu es tan alto. No está muy alto, creo yo, pero la cuestión es que estamos, pues, ahí es cuando ingresamos en las entradas de la selva, ¿no? Sí, Entonces, señor. a veces se ven las estrellas en el cielo y las estrellas abajo, sobre todo, no tanto Machu Picchu, hay un lugar que se llama Tres Cruces. En Tres Cruces, cuando uno sube a más de 4.000 metros, ahí se puede ver las estrellas al cielo abajo. Y además de eso, unos celajes de maravilla. Realmente es cuestión de ir nomás, de tener la suerte de llegar al sitio y poder gozarlo en medio del frío que hace, porque ahí te congelan las manos, los pies, las mejillas. Así es, así es. Fabricio Polar, ¿qué nos dice en relación a todo esto? Es verdad, yo también soy de Lima, específicamente del Callao, y he vivido ya cerca al mar toda mi Pero vida. hay gente de la costa que sube muy bien, ¿eh? No hay problema. Sí, yo Mecanismos, la ¿qué primera mecanismos vez, funcionarán ahí? Hay que pedirle la nomás a primera los vez, pues, que los acepten. la primera vez que fue a Cusco sí me dio soroche, pero ya luego cuando he ido a altura a este nevado, no recuerdo el nombre, Caramba. ajá, a Bucarán. No me volvió a dar. Las veces que he vuelto a viajar tampoco. Solo una vez me dio y ya ahí estoy curado y nunca más. Sí, a mí me daba el soroche, pero el primer día, mal, primer día, pero al otro día ya estaba fuerte, igual que todo el mundo salía a correr y a la cosa que sea. Entonces no pasaba nada. Y allá, para evitar que a uno les, el soroche, no sé, doctora, si tiene efecto verdaderamente o no, pero se acostumbra a tomar un té de coca. La coca, no cocaína, hoja de coca, se hace un té y se toma. ¿Qué nos puede hablar sobre la coca, de tomar, doctora Alfonsina Barrio Nuevo? Hay gente que toma un mate de coca con café y chancaca. Mate de coca con Pero café y súper bien. Es un Ah, consejo, es un consejo en altura. formidable. ¿Qué opina usted, hermanita Díaz? Bueno, eso era lo que me quería acordar de que mi amiga del chamán de Machu Picchu le dieron a tomar y que no le pasó nada, o sea, que se sintió bien todo el tiempo. Pero además es como un alucinógeno, ¿no? La coca. La coca. Bueno, digamos que, bueno, tiene algo para hacer que la gente se sienta bien, ¿no? La coca hace daño. Es ¿No? así natural esto, que se sienta la gente mejor. No el té de coca o mate de coca. No, eso se prepara. Sí, un té de coca es muy bueno. Porque Muy la bueno. cocaína, esa droga, eso ya es preparado, ¿no? Pero ya eso es lo que han hecho la gente de hoy, ¿no? O de ayer nomás, Así es. Pero antes no se le daba digamos, ese rol a la coca. No, pero ella me decía de exactamente un té que le preparaba el chamán. Y con eso se sentía súper bien. Claro. Sí, inclusive las hojas de coca se leen como las ¿Sí? cartas. Sí, hay un par de chamanes que leen hojas de coca.
Yo me acuerdo cuando estuve en Lima, me compré un paquete de té de coca, que se venden sobrecitos. Sí. Y me lo traje y en el aeropuerto me quería meter preso por eso. Pero me dejaron pasar porque viene envuelto, viene con sello y todo. Ajá. Así que no me pasa nada, pero sí. Bueno, la coca también se usa pues para hacer las ofrendas a los apus, a las pachamamas, Sí, sí, para esas fiestas andinas, ¿no? sí. Sí. Doctora, y después de todos estos sufrimientos, todo esto que han pasado los incas, y hemos llegado a una época moderna que es la que estamos viviendo, ¿valió la pena todo estos sacrificios, todas esas cosas para vivir como vivimos ahora? Yo creo que, bueno, había un poeta español que decía que como Dios, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo sigo pensando de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero hagamos de que este tiempo que viene, hagamos lo bueno de tal manera que también lo extrañemos, o lo extrañen digamos, los descendientes, los hijos, los nietos. Así es. Sean mejores, que también sea mejor el tiempo que estamos. Es que depende de nosotros. Así es. Yo creo que si todos fuéramos, digamos, conscientes de que es necesario dejarles un legado de paz, un legado de amor, un legado de trabajo, el deseo de construir el país, no construir, digamos, solamente egoístamente para uno mismo, sino para el país, entonces vamos a hacer las cosas mejores, espero. Tienen que venir, tienen que ir de Lima a Machu Picchu y bueno, y estar unos par de días allá y gozar del santuario, del paisaje, gozar de ese lugar que ingresa a la selva con una carga de maravillas. Yo creo que sí. Vengan, cuando vengan me avisan a ver si me animo para ir con ustedes. Sí, claro. Y no solamente Machu Picchu, mira, tenemos ahí mismo cerquita de Lima, una ciudad que se llama Ica. Tenemos Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca. Qué bello es, también he tenido el gusto de ir ahí. Usted sabe, usted sube en avión y todo es un desierto de arena. Pero usted sube en avión y abajo en arena se ven figuras. Bueno, de maravillas también hay que irse también para el norte. Sí. Hay que ver, por ejemplo, hay que ver el Museo de la Dama de Cao, que tiene pues una cantidad de vestuario, tiene que está intacto como si lo hubiera usado ayer, de una serie de joyas, bueno, y una serie de cosas que revelan más o menos cómo fue su vida. Es un nuevo gobernante de 21 años. Es sencillo. Y luego, por ejemplo, el brujo, también, como es la huaca del brujo o la huaca de la luna, donde también hay maravillas. La verdad que cualquier lugar del Perú es lindo y ofrece siempre primicias a los viajeros. Así que vengan nomás cuando quieran, a mí me parece de que se van a ir encantados, siempre es un descubrimiento. Claro, la verdad que es bien bonito. Y pues a prepararse, hermana Lilia, se quiere ir, no se desanime, sigue adelante. No me desanimo. No me desanimo. Fabricio, todo lo logro, gracias a Dios, Fabricio? Siempre lo he deseado. Fabricio nos acompañaría, ¿verdad? Si se puede, obviamente. No comprometas. ¿Perdón? De todas maneras. Miren, yo quería contarle la historia en un minuto porque ya terminamos, nos despedimos. El honor que yo tuve de viajar a México con mi esposa y entonces maravilloso, estuvimos en Acapulco, en Ciudad de México, en Chapultepec, en Cuantosita, lo más maravilloso turístico. Regresamos felices. Y al día siguiente fue el terremoto maldito, ese que acabó con casi todo México. Ay, qué tremendo. Wow, créame que yo lloraba porque yo decía, pero si ayer yo estaba allí, todo es lo más bello. Pero bueno. En el 85, Gerardo. Más o menos. Sí, terrible. Ay, horrible. Ay, cada que suena la alarma sísmica, eso, yo me pongo de nervios, terrible. A mí me tocó vivir todo eso. Y yo trabajé en Pemex y estaba en lo más alto, en el último piso, cuando empezaba pues ya a temblar
pues nada más lo recargábamos en una pared que era la parte de seguridad, pero pues ¿cuál seguridad? Nada, nada. Ahí no nos podíamos bajar nadie, ni por escaleras, ni por elevador, todo se para. La torre pues tiene 54 pisos, yo estaba en el 44. Se termina el temblor y como está en unos, ¿cómo se llaman? Springs, algo así, la torre es hecha así, construida, sobre unos tambores que le dicen, se queda así, ya todo ya no tiembla México, pero la torre se sigue haciendo así. A mí me pasaron muchas cosas muy fuertes ahí en esa torre, trabajando con los temblores, fue terrible. Así que hagamos turismo también. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Hagamos turismo también. Lamentablemente sí, el tiempo se nos fue. Sí. Si alguien le quiere preguntar algo a la doctora Alfonsina, o si ella nos quiere decir algo más, doctora, pues este es el momento. Bueno, no sé, yo por mi parte encantada de haber estado conversando con ustedes, de haber podido recordar algunos sitios de Perú, y de ver también su inquietud y conocer también, alternar un poco las cosas que tenemos semejantes. Bueno, con admiración siempre a México, con admiración a muchos lugares y a muchas gentes amigas de Estados Unidos y seguramente de todos los otros países. Somos americanos, todos nosotros somos americanos, somos gente de las 3 Américas. Así y creo es. que en ese sentido también deberíamos unir más lazos, conocernos un poco más también, quién sabe, un mayor intercambio, ¿no? En lo que se refiere a la parte cultural. Esto es Miami TV y Te Escucha, sección Moderadores Pro Vida. Ayudémonos. La mejor intención de nosotros es ser amigos y ayudar a quien nos necesite. Oremos los unos por los otros y pues que tengamos un día mejor. Para la próxima semana tenemos invitado al señor Argüey, que es un señor venezolano. Él desde Venezuela va a estar con nosotros y vamos a hablar sobre poesía, porque él es un poeta, es un escritor muy serio. Sin embargo, a pesar de su seriedad, él es un poeta cómico. Así que vengamos preparados cada uno de nosotros con un poema para que lo acompañemos. Doctora Alfonsina Barrionuevo, Dios me la bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por estar con ustedes en estos momentos, por compartirlos, además con la doctora México y con el señor también que nos habla ratitos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Fue un momento simpático, placentero. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Queridos amigos, gracias. Muchas gracias por ser y estar, por ser uno más de nosotros. En verdad, deseamos lo mejor para nuestro amado Perú. Deseamos que el 28 de julio sea en realidad una fiesta nacional de libertad, nada de comunismo. Perú sano, un Perú de fortaleza, que se recuperen los ánimos y en amor, que Dios nos bendiga a todos. Feliz 28, les queremos mucho. Esto fue, como siempre, Miami TV y Te Escucha, por supuesto, con Gerardo Revuelta. Sección Motivadores de Vida. Dios les bendiga. Gracias.